Listo, ahora sí. Entonces, como les dije, la idea del conjunto y elemento es algo muy profundo en matemáticas que no puede ser definido, pero tenemos que tener una idea. La idea de eso es el hecho de que los conjuntos son colecciones de objetos. Por ejemplo, los números enteros, los jugadores de la luna, los jugadores de tenis, que puse tres ejemplos, había más, pero tres es más que suficiente. Los conjuntos se representan normalmente con letras mayúsculas, como aquí vemos A, B y C. Ahora, tenemos esta notación que decimos que cuando para decir que X es un elemento de un conjunto ya cualquiera, digamos A, se escribe X pertenece a. Este simbolito quiere decir pertenece, se lee como pertenece, mejor dicho. Y para decir que no está, decimos X no pertenece a o la negación de X pertenece a. Ya saben que esto de aquí niega lo que está acá arriba, o sea, quiere decir que X no pertenece a. Tenemos esa notación. Tenemos que un conjunto puede ser escrito de tres maneras. Por comprensión, cuando nos referimos a alguna característica de ese conjunto, de los elementos, por extensión o tabulación, cuando se escriben todos los elementos, o diagramas de Venn, cuando se representa gráficamente. Entonces, por ejemplo, tenemos por comprensión X tal que X, X es una consonante de la palabra amistad. Esa sería la comprensión. No se los escribe todos, sino como que se da una idea para sacar todos los elementos. La por tabulación es cuando se escriben todos y diagrama de Venn, que no lo escribe aquí, pero voy a dibujarlo un poquito. Por ejemplo, yo digo, este es el conjunto. No hay necesidad de hacer referencia ahorita. Este es el conjunto A. Y yo digo que los elementos son M, S, T y D. Ese sería diagramas de Venn, gráficamente. Los conocidos diagramas de Venn. No, eso también es algo que es muy importante en los conjuntos. Los elementos no se pueden repetir nunca. Conjuntos no admiten repetición de elementos. Siempre son elementos únicos. En conjuntos, en general. Conjuntos no se repiten los elementos. Entonces, tenemos ahora sí una definición, la cardinalidad. La cardinalidad es la cantidad de elementos que tiene un conjunto. Se define normalmente con este simbolito n de A, donde A es un conjunto. Y todo esto de aquí, n de A, determina la cardinalidad del conjunto A, es decir, la cantidad de elementos. Por ejemplo, tenemos sea A tal que X es un dígito impar del sistema de numeración decimal. Entonces A aquí es por comprensión y acá sería por tabulación, donde yo defino cada uno de los elementos que serían del 1 al 9, porque son dígitos impares. Solo hay 5 dígitos impares, que son 1, 3, 5, 7, 9. Y entonces la cardinalidad, o sea, el número de cantidad de elementos es 5. Ya. Ahora vamos a ver unos conjuntos que son relevantes, importantes, conocidos, que son famosos, se puede decir, que son A es vacío. Se dice que A es vacío cuando no tiene elementos. O sea, todos lo han de haber visto alguna vez en su vida. Se representa con este círculo como con una rayita en el medio. El vacío. Quiere decir que la cardinalidad de A, o sea, el número de elementos, es cero. No hay elementos. Profesor, disculpe que lo interrumpa, pero Sí. podría, es que hay uno que me salió y no entendía, pero es uno solo, es asimismo la cardinalidad del conjunto potencia A, pero el complemento de ese conjunto. O sea, era el complemento del conjunto de potencia de A. Creo que era De- así. Déjeme ver si lo puedo ver. Ah, te piden así la cardinalidad del conjunto potencia de A, Del complemento del conjunto del potencia A. O sea, era complemento. algo más. ¿Puedo rayar o no? Para saber, ¿no? Déjeme ver si lo encuentro. Es que tengo que verlo. Mm, Seguro que les tocó, porque aparentemente no. Yo puedo ver todos los ejercicios y no hay ninguno que te dice te dicen que te preguntan con el complemento, eso sí, en algunos, pero el conjunto potencia del complemento, mm, ya lo vi. Ya, sí, tienes toda la razón.
Ya, déjame ver primero el complemento y ahí me haces acuerdo del ejercicio, cuando les Dale. explique qué es complemento. Ya estamos cerca, que ahí hay como un ejemplo, mejor dicho, les resuelvo ese ejercicio. Ya, entonces, ese es el conjunto vacío. El unitario es cuando se tiene únicamente un elemento, o sea, la cardinalidad es 1. Se dice que A es finito si tiene una cantidad finita de elementos. Se dice que A es infinito cuando no tiene una cantidad finita de elementos, o también se suele usar una representación, se suele usar cuando la cantidad de elementos es muy grande, que no se puede contar básicamente. Y un conjunto, un importante es el referencial o el universo. Es decir, nosotros tenemos que el conjunto referencial es el conjunto tal que contiene todos los elementos que nos interesan a nosotros para un problema, para cualquier cosa, pero ese es nuestro universo, eso es todo lo que existe. Fuera de eso no existe nada. Ese es el conjunto referencial. Por ejemplo, tenemos lo siguiente, para el un ejemplo es los conjuntos, para el referencial que serían los números naturales del 1, 2, 3, 4 hasta el infinito, se tienen los siguientes conjuntos. X tal que X es par y X es impar. Claramente eso es vacío, porque no existe un número que sea par e impar a la vez. Entonces tenemos que la cardinalidad de A es 0 y A es un conjunto vacío. Tenemos para el siguiente B, X es menor que 3 y X es mayor que 1. Es decir, ¿cuáles números que sean menores que 3 y mayores que 1? Solo está el 2. Ajá, correcto, el 2, solo el 2. Y por lo tanto la cardinalidad de este conjunto es 1, A es un conjunto unitario. C, X tal que X igual 0, sí y solo si X es mayor que 2. Entonces, tienen que ser tales que X, tales que X igual a 0. Ya. Esto aquí es falso porque no hay ninguno. Entonces necesitamos que X sea mayor que 2. Déjame ver si está bien copiado el ejercicio, que algo se me hace raro. Porque eso es verdadero. Ya, ok, sí, está bien. Sí, sí. X es tal que 0, no hay ninguno. Entonces digamos que esto siempre va a ser falso. Ya saben que tenemos que ver que esto, que por ejemplo X es par, X impar, tiene que cumplir ambas a la vez. No existe ninguno. X es menor que 3, quiere decir números que sean menores que 3, que hagan esto verdadero, mejor dicho, y que hagan esto verdadero también. Cuando hacen verdaderos ambos, los copiamos. Ya, pero esto siempre es falso porque no hay X igual a 0. Entonces, para que el bicondicional sea verdadero, necesitamos que esto sea falso. Ya saben que el bicondicional es verdadero cuando ambos son falsos o ambos son verdaderos. Entonces necesitamos que X mayor que 2 sea falso. Es decir, X tiene que ser 1 o 2. Por eso tenemos dos elementos nomás. Ya, eso es lo que se me hizo un poquito raro. Entonces, y tenemos que los elementos de ese conjunto son 1, 2. Como son dos elementos, decimos que ese es el conjunto finito. Ok. Entonces, ahora vamos a ver algo que no vamos a ver ahorita en profundidad, vamos a verlo el miércoles, pero es algo muy importante. Ya consideramos las proposiciones, ¿se acuerdan? Que tienen que ser o verdaderas o falsas a la vez. Vamos a considerar una nueva expresión, llamadas expresiones indistintas o abiertas. Ejemplos, tenemos estos dos: 5x mayor más 3y igual 8 y 2x es menor que 6. Se dan cuenta que esas expresiones pueden ser verdaderas o falsas dependiendo del valor de x que nosotros usamos. Entonces, viendo eso, nos damos cuenta que podemos usar el estudio de la lógica para poder trabajar con ellas, pero para eso necesitamos cuantificar o restringir los valores de x y y. O sea, necesitamos saber poner un conjunto y decir, bueno, x o y solo puede tomar valores dentro de ese conjunto, para poder así usar lo que vamos a ver ahorita, que se llaman los cuantificadores. Tenemos el cuantificador universal. Un cuantificador universal es una expresión de la forma para todo, todo, para cada. Se simboliza con esta A invertida. Ok, ese es el cuantificador universal. Se solo entiende que quiere decir que para todo X
del referencial siempre es del referencial, porque el referencial es todo lo que existe para nosotros en cada ejercicio. Para todo X del referencial se cumple tal. Entonces, quiere decir que es verdadero cuando sí se cumple para todos y falso cuando no se cumple para todos. Así sea uno que no se cumpla, sería falso. Tenemos que el otro cuantificador, el cuantificador existencial, que es de la forma existe, algún, algunos, por lo menos uno, basta uno. Se simboliza con esta E que está invertida. En caso de que exista un retoque ese de ahí, está, no es de esa forma, si no me acuerdo. Ajá, aquí existe, así es. Se puso la admiración a la izquierda. Pero, entonces, este de aquí, que es muy similar al cuantificador existencial, solo que tiene este como signo de exclamación, quiere decir que existe solo un único elemento. O sea, aquí, por ejemplo, puede ser que sea uno o dos o varios, pero contarle que exista uno, pero acá quiere decir que existe solo un uno. O sea, es decir, este de aquí va a ser verdad solo cuando existe un elemento del referencial que haga verdad cualquier expresión. En cambio, esta puede ser uno o dos o tres, etcétera, pero contarle que exista uno ya es verdadero. Ejemplos. Consideramos los siguientes números, un conjunto referencial de números cualquiera. Decimos, para todo x, 2x más 3x es igual a 5. Se lee para todo número x, se cumple que 2x más 3x es igual a 5. Claramente eso es verdad, porque aquí yo sumo, me va a quedar 5x es igual a 5x. Y eso es para que se cumple para todo x, de cualquier conjunto referencial. Existe un x tal que x al cuadrado menos 1 es igual a 2, más 0 que hablo. Claramente eso también es verdad. No existe un número único. Por ejemplo, si el referencial fueran todos los reales, tendríamos 1 y menos 1. Ambos cumplen esta proposición, esta expresión, mejor dicho. Ambas hacen verdad de esta expresión. Existen al menos uno, o sea, el 1 y el menos 1. Y luego, existe un único x tal que 2x más 2 es igual a 4. También, si este referencial fueran todos los reales, podemos decir que si existe un 1, que sería el x igual 1. X igual 1 me hace esta expresión verdadera. Si uso cualquier otro número, va a ser falsa. Se dan cuenta que cada una de estas expresiones podemos calificarlas con verdaderas y falsas. Y entonces, cuando podemos hacer eso, eso automáticamente ya es una proposición. Es decir, cuando usamos un cuantificador para cualquiera de estas expresiones, transformamos todo esto de aquí en una proposición y podemos usar todo lo que hemos aprendido en la clase de la semana pasada del lenguaje proposicional. De hecho, se usa bastante todas esas leyes que vimos la vez pasada para esta unidad. ¿Alguna pregunta, por si acaso? Estamos viendo nomás teoría, tratar de ir rápido para llegar a los ejercicios. Que esto de aquí ya lo leyeron para el control de lectura de ayer. Entonces, definición 2.4. El conjunto A es su conjunto de B si y solo si los elementos de A están contenidos en B. Gráficamente se puede decir que todo A está contenido en B. Rigurosamente se dice, bueno, para todo X, que X está en A, entonces X está en B. Claramente si aquí hubiera un X y CX está en A, de ley tiene que estar en B. Si A es su conjunto de B, pero B no es su conjunto de A, se dice que A es un subconjunto propio de B. Quiere decir que lo que acaba de decir, que A es su conjunto de B, pero, o sea, en un I, B no es su conjunto de A. Se escribe con esta manera, su conjunto propio. Tenemos lo siguiente. Tenemos que el vacío es su conjunto de A y el mismo conjunto es un subconjunto de A. Esos son dos subconjuntos que tienen todos cualquier conjunto. Para cualquier conjunto que tengamos, siempre el vacío va a ser su conjunto de A y el propio conjunto va a ser su conjunto de A. O sea,
Eso es lo que quiere decir estas expresiones. Son conjuntos que siempre van a estar. O sea, el vacío y el propio subconjunto. Y el propio conjunto. Siempre van a ser subconjuntos de A. Por ejemplo, en este caso A. Puede ser B, C, cualquier letra que usemos para representar cualquier conjunto. Tenemos lo siguiente. El conjunto potencia, que es lo que vimos hace poco. El conjunto potencia de A es el conjunto que está formado por todos los subconjuntos posibles de A. Es decir, P de A es B tal que B es su conjunto de A. Tenemos que, la fórmula que les dije, que la cantidad de elementos del conjunto potencia de A es igual a 2 veces la cantidad de elementos de A. Ejemplo, tenemos que si A es este conjunto que tiene 3 elementos, asterisco más A, entonces P de A va a ser igual al conjunto que tiene todos los subconjuntos. Ya vimos, como les dije, que el vacío siempre va a ser su conjunto de A. Por lo tanto, el vacío va a ser elemento del potencia de A. Aquí está, vacío. Lo mismo se da con A. El propio conjunto A es su conjunto de A, como les dije, la diapositiva pasada. Entonces el A va a ser elemento del conjunto potencia de A. Aquí está, A. Y cualquier otro subconjunto, por ejemplo, un conjunto tal que solo está el asterisco, ya es un subconjunto de A, por lo tanto es un elemento de potencia de A. Y así sucesivamente. Se dan cuenta que son 8, tal y como serían 2 al cubo, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donde yo saco todos los subconjuntos. Nos damos cuenta de lo siguiente. Es lo que acabo de decir acá arriba. Yo tengo un subconjunto de A. Claramente este conjunto con asterisco coma más es un subconjunto de A. Es decir, todos los elementos de este conjunto están contenidos en A. Eso es lo mismo que decir que ese mismo subconjunto es elemento del potencia de A. Y como ya dije acá arriba, el vacío es elemento del potencia de A. O sea, este gráfico del vacío, mejor dicho, es elemento del potencia de A. Ahora, algo que sí es claro, falso, bueno, esto de aquí y este de aquí está copiado dobles. Déjenme ver cuál era para copiarlo bien. Mejor por si acaso. Ya. Ajá, aquí es. Voy a ponerlo acá mejor. Pertenece a PDA. Ya. Ya es. Ya. Eso de aquí. A ver. Estas proposiciones están falsas, es decir, esta expresión que tiene dos, o sea, este conjunto que tiene de elemento este de aquí, no es su conjunto de A. El subconjunto de A sería este de aquí, por ejemplo. Solo con una llave. Déjame borrar mejor, ¿no? Para que no se haga tan... Aquí no. Ya. Claramente, acá lo voy a poner. Esto es su conjunto de A. Ahora, pero eso está mal. Eso no es su conjunto de A. Tiene que ser solo con una llave. Y este de aquí, el subconjunto, tal que el conjunto A es su elemento, ese no pertenece a PA. El que pertenece a PA es el propio conjunto, es lo que está acá, lo que copia acá. A pertenece a PA. No estas llaves con A pertenece a PA. Eso está mal. Y por último, eso aquí también está mal. A no pertenece a A. A pertenece a PA, lo que acabo de copiar. Ya, es un
eso tiene que estar, bueno, ya vamos a practicar más, pero eso más o menos sería lo del conjunto potencia de A. Aún no hemos visto qué significa las U invertidas. ¿Dónde está la U invertida? Sería la intersección, me refiero que te dicen, ¿no? Sí. Ya, eso lo vamos a ver ya mismo, todavía me lo meto en la intersección. Sí, pero ahí explicó, pues con el ejemplo del diagrama de Venn, ahí dijo, había una intersección y usted puso los que son en común. ¿Cuál? Al inicio. Sí, al inicio, Ah, claro, pero ese uso el. Eso ya lo vamos a ver, todavía no hemos visto qué intersección. Ya vamos a llegar ahí. Solo estaba explicando esto de aquí, lo que es el conjunto potencia. Ahora, a ver, por ejemplo, si yo les digo un conjunto más pequeño, digamos A, 1,2, un conjunto más pequeñito, que solo sean dos elementos. ¿Cómo sería el conjunto potencia de A? A ver, déjenme poner esto aquí para practicar. Vamos a hacer lo mismo que se hizo acá arriba, pero con este conjunto de 1,2. Primero, siempre, o sea, sabemos que siempre van a estar aquí el vacío, porque el vacío es su conjunto de A, así como el conjunto A. Esos dos siempre van a estar, que está aquí. El vacío y A. Ahora, tengo que sacar todos los subconjuntos de A, por ejemplo, en este caso. En Nada, este, en este caso, déjenme poner aquí, simplemente son el subconjunto 1 y el subconjunto 2. Déjenme poner. Y ahí estarían todos los elementos del conjunto potencia A. Como ya sabemos, aquí la cardinalidad de A es 2. Entonces la cardinalidad del conjunto potencia de A es igual a 2 a la 2, que es igual a 4. 4 elementos. Ya saben, siempre va a estar el vacío como elemento del conjunto potencia de A o de cualquier conjunto y el A, porque estas dos expresiones siempre se cumplen. El vacío es elemento de su conjunto de A y el conjunto como tal también es su conjunto del conjunto A. Ok, tenemos eso del conjunto potencia, igual tenemos que resolver más ejercicios. Profe, una pregunta. Sí, ¿Y por qué arriba mezcló como los elementos del conjunto de A en la de potencia del conjunto de A? ¿en dónde? En el conjunto de potencia de A, como que mezcló los elementos de A. Aquí abajo, Ajá, en el primer ejemplo, el de arriba. en este. Es porque tenemos que sacar todos los subconjuntos en este de aquí. Aquí era más sencillo porque los subconjuntos son solo 1 y 2. Pero acá los subconjuntos, claro, son el asterisco, el más, pero tienes que sacar los subconjuntos ahora de dos elementos que serían, por ejemplo, el asterisco más, el asterisco A y el más A. O sea que, o sea que a partir de ya los tres elementos se combina. Es que, o sea, lo que él dice Claro, es... sí, 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 Ah, claro, van combinando. Por eso crece exponencialmente esto de aquí. Por ejemplo, para 4 elementos de 2 a la 4, 14, se van combinando y se hace un conjunto muy grande. Sí, 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 se tienen que combinar. Aquí estoy contando todos los subconjuntos, todos, todos, todos. Y las combinaciones de elementos, por ejemplo, como dijo el compañero, asterisco, coma más, es un subconjunto de A, porque tiene estos dos elementos. Siempre hay que tratar de hacer subiendo la cantidad de elementos. Por ejemplo, primero el vacío, que no hay nada, no hay ningún elemento. Luego los que son de un elemento, que es el asterisco, el A y el más. Luego vienen los que son de dos elementos, que es el asterisco A, asterisco más y A más. Y luego viene el de 3, que sería el único, que sería el propio conjunto. No se tienen que repetir. Y sí, o sea, si lo quieres ver como distributivo, o sea, al fin y al cabo se van combinando entre todos. Entonces ese de ahí sería o sea el que en el ejemplo de abajo no se puede poner, por ejemplo, dentro de los elementos que pertenecen a...
A la potencia, o sea, no se puede poner llave 1,2 y cierra llave. En este de aquí. Sí, ajá. O sea, tú dices 1,2 y cierra llave. Sí. Ajá. No se puede. Este sí es elemento de PDA, por si acaso. Eso me dijiste, ¿no? Sí, eso mismo. Ya, sí se puede porque este es A, pues. O sea, esto es A. ¿Sí? En este caso, esto es A. No olviden que acá este A quiere decir todos los tres elementos. Asterisco más A. Sí veo tu pregunta. Tu pregunta te quieres decir, como acá solo no está ese de ahí, tú me estás preguntando si este que tiene 2 no puede ser elemento. Pero sí, porque como te digo, este es A. Aquí está. En vez de A, yo puedo aquí poner asterisco, corchete 1, 2. Y estaría bien porque A es esto de aquí. Es el Ya. total. ¿Ya? Entonces en este caso sí se podría. Entonces, ese sería con respecto al conjunto potencia. En relaciones entre conjuntos tenemos que A y B son iguales si y solo si tienen los mismos elementos. Es decir, A es igual a B, si y solo si A es su conjunto de B y B es su conjunto de A, por ejemplo. Ese es algo muy usado para demostrar relaciones de su conjunto. Aquí no, pero en ya matemática un poco más complicada, esto es bien útil. Quiere decir que A es igual a B si y solo si A es su conjunto de B y B es su conjunto de A. O también dicho de otra manera, tenemos que para todo X, X pertenece a A, si y solo si X pertenece a B. Es decir, si X está en A, de ley tiene que estar en B. La definición de conjuntos disjuntos es que no tienen ningún elemento en común. Es decir, no se intersectan nunca. No tienen ningún elemento que está en A y en B a la vez. Y los intersecantes son los que sí tienen al menos un elemento en común. Son definiciones disjuntos cuando no tienen nada en común e intersecantes cuando tienen al menos uno o dos o tres, o sea, tienen al menos una intersección. Ahora sí vamos a ver las operaciones entre en conjunto, lo que usamos en antes y alguien me preguntó la intersección. Tenemos la unión entre los conjuntos A y B. Claro, alguien me pregunta, en la página anterior decía conjunto vacío, subconjunto de PDA. Sí, o sea, el vacío es su conjunto de todos los conjuntos, sean potencias, sea lo que sea. Y entonces el conjunto vacío también va a ser su conjunto de PDA. Puede ser también conjunto vacío su conjunto de A, sí, también A es un conjunto, sí, el conjunto vacío es un subconjunto de A. O sea, el vacío siempre va a ser su conjunto de cualquier elemento. Déjame regresar acá. Aquí me están preguntando. Por ejemplo, déjenme borrar. Aquí lo copié. El vacío es su conjunto de A. El vacío es elemento de PDA. Esto se cumple siempre. Si un subconjunto es su conjunto de A, ese conjunto exactamente idéntico va a ser elemento de PDA. Pero también puedo tener que el vacío va de nuevo a ser un subconjunto de PDA. También. Porque el vacío es su conjunto de todo conjunto, por si acaso. Sí, el vacío también es su conjunto de todo conjunto. Después vamos a tratar de hallar el conjunto potencia de este de aquí, de P de A. Está en el libro igualmente, pero Profe, es más complejo. Dime. una pregunta así, por así decirlo, al absurdo. ¿Vacío puede ser su conjunto del vacío? Vacío puede ser su conjunto de vacío. Te diría que sí, porque son iguales. Pues son iguales, ¿verdad? Ujú. Una pregunta. Sí, Ya, en la línea donde dice proposiciones verdaderas, la última en el cuadro donde dice vacío pertenece a conjunto potencia A, también puede ser vacío pertenece a solamente A, o sea, solo vacío pertenece a, o obligatoriamente tiene que ser así como está ahí. no, vacío no pertenece a. Vacío, por ejemplo, el vacío pertenece a, quiere decir que el vacío es un elemento de PDA. Aquí está PDA. Pero yo tengo que ver acá en A. Aquí está el vacío como elemento. No, entonces no No, podría ser. no podía Sí. ser vacío pertenece a. En cambio aquí sí, porque sí está el vacío como elemento.
Y está porque el vacío es un subconjunto de A. Entonces, como el vacío sí es un subconjunto de A, yo lo agrego como elemento en el potencia de A. Ya, igual esto de aquí sí, sí, es verdad. Sí es un poquito confuso. Igual tenemos que resolver más ejercicios. Ya tratemos de seguir porque igual hoy día la clase es de 2 horas nomás. No olvidemos eso. Ya la clase es hasta las 9. Entonces, ya. Unión. Esto de aquí, vamos las operaciones rápidamente. Unión. Aquí este de aquí tenemos el subconjunto donde normalmente se representa, como les dije, el cuadrado, el rectángulo como conjunto referencial. O sea, es todo mi universo. No me interesa más que esté fuera del referencial. La unión de A o B, la unión de A o B es los elementos del conjunto que pertenecen a A o al conjunto B. Es decir, los que pertenecen a ambos conjuntos. Aquí está expresado, por ejemplo, este es el conjunto A, este es el B. Asumimos que hay una intersección. La unión de ambos es los elementos que están en ambos conjuntos, en A o en B. Se expresa de la siguiente manera: A unión B es X, no sé si han visto, pero la barrita es tal que, o sea, X tal que X pertenece a A o X pertenece a B. Aquí usamos la disyunción. Ya sabe, para que esto sea verdadero, tiene que ser una de las dos verdaderos, al menos, o una de las dos verdaderas o ambas. Ambas sería cuando está en la intersección, por ejemplo, aquí, ya que aquí va a pertenecer a A y a B. Entonces, es la unión de estos dos. Allá. La intersección. La intersección entre A y B es un nuevo conjunto formado por los elementos que pertenecen al conjunto A y al conjunto B. Es decir, esta partecita de aquí. Esta partecita está en A y está en B. Visto de la manera, definición tal como es en matemáticas, es X tal que X pertenece a A y X pertenece a B. Es decir, X está en ambos conjuntos, que es esta parte de aquí. Esa es la intersección, que se representa con la U invertida. Y acá es la U normal. Lo que está pintado de gris es el conjunto como tal. La diferencia entre conjuntos A y B es el nuevo conjunto formado por los elementos que pertenecen a A, pero no al B. Se representan como A menos B. Es decir, lo que están en A, pero no en B. Es decir, le quito lo que está en B. Esto no. Visto de la manera matemática, X pertenece a A y X no pertenece a B. Esa es la definición de diferencia entre conjuntos. Esta partecita de aquí. La diferencia simétrica es un nuevo conjunto formado por los elementos que pertenecen o al conjunto A o al conjunto B. Es decir, o pertenecen a A o pertenecen a B, pero no pertenecen a ambos. Es decir, prácticamente la unión le quito la intersección. Se escribe con el triángulo y es X tal que X pertenece a A y X no pertenece a B. Es decir, esta rayita de aquí, esta partecita de aquí, o X pertenece a B y X no pertenece a A, es decir, la otra de acá. Pueden estar en cualquiera de estos dos sectores. O visto es más fácil representarlo con el hecho de la disyunción exclusiva. Ya saben que la disyunción exclusiva es falsa cuando ambas son verdaderas. Es decir, no cuenta cuando está en la intersección, ya que en la intersección esta expresión va a ser verdadera, va a ser falsa porque ambas son verdaderas. Esta va a ser verdad, esta va a ser verdad. Entonces, esto de aquí es falso y por lo tanto no cuento esto de aquí. Entonces, esta es la diferencia simétrica. Básicamente es la unión menos la intersección. Y por último, la complementación. La complementación de un conjunto A es un nuevo conjunto formado por los elementos del referencial que no pertenecen al conjunto A. Se denota como AC igual X tal que X pertenece al referencial, o sea, pertenece al universo, al referencial, pero X no pertenece a A. Es todo lo que está fuera de A, mejor dicho, si lo pueden ver gráficamente. Ahora, vamos a ver el ejercicio que dijo el compañero, que mientras déjenme, que es básicamente lo que hemos visto. Ahorita deberíamos ser capaces de resolverlo.
todos. A ver, déjenme ver. Un ratito. O sea, profe, la complementación sería todo lo que no está en el conjunto A, Correcto. O sea, del todo lo del referencial. referencial Claro, sí, lo referencial. que no está en el conjunto A. Déjenme. Entonces, el ejercicio dice referencial del 1 al 11. Referencial es igual 1, 2, 3, hasta el 11. Me dicen que A es 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. Y B es del 6 al 11. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 7, 8, 9, 10, 11. Entonces me pide hallar de igual manera el conjunto potencia, el número de elementos del conjunto potencia de A complemento. Esto quiere decir A complemento. No les expliqué, ya, pero esto quiere decir A complemento. Entonces, ¿qué necesito saber para saber el número de elementos del potencia de A complemento? Bueno, sabemos que este de aquí es igual a 2 veces el número de elementos de A complemento. Ahora necesito saber entonces cuántos son los elementos de A complemento. Primero, ¿cuál sería A complemento? Con la definición que acabamos de ver. Los que Serían, están en B. no o Lo sea, que no el está 1 en y el B, 2. no Uno, está ni en dos, B ni en A. Menos los de A. 6. a ver, es El referencial menos el conjunto A. correcto, es el Eso. referencial Menos el menos el conjunto A. El conjunto referencial es del 1 al 11. Entonces yo digo, serían el 1, 2, 3 está en A, 4, 5, 6, 7. Esos están en A. Entonces sería 8, 9, 10, 11. Son los elementos del referencial a los cuales le quito A. En este caso son 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces este es el complemento. Por lo tanto, n de A complemento, o el 6. correcto, 6. Y entonces finalmente n de P de A complemento es igual a 2 a la 6, que es igual a 64. ¿Ya? Esa sería la respuesta. Lo importante es el conjunto complemento, quiere decir todos los elementos que están en el referencial, pero no están en A. Es decir, al referencial le quito los elementos de A. Y ese sería el A complemento. Ese sería el ejercicio del control de lectura y cómo se resuelve. Entonces, déjenme seguir con la clase. Voy a dejar de compartir. Puedo compartir aquí directamente. Ya. Visto gráficamente es esto de aquí. Se dan cuenta, es todos los elementos del referencial, pero quito A. Ya, esa es la complementación de A. Ahora vienen las propiedades entre los operadores lógicos, que son muy similares a, no sé si se acuerdan, las leyes de implicación lógica y explicación lógica. Por ejemplo, este de aquí. Me dicen que A unión B, que la unión y la intersección son conmutativos, es decir, puedo cambiar el orden de esto de aquí. Tenemos que asociativo igual, es como que si se dan cuenta la unión la transformara por una O y la intersección por una I. La asociativa, entonces cuando tengo puras uniones, yo puedo asociar de maneras diferentes. Y cuando tengas puras intersecciones, yo puedo también asociar de maneras diferentes. La idempotencia, que quiere decir que A unión A es igual a y A intersección A es igual a. La identidad, que A unión vacío es igual a y A intersección referencial es igual a. Quiere decir que ya sabemos que la unión, como este es vacío, no aporta ningún elemento a esta unión. Entonces A unión vacío será igual a A. Y A intersección referencial, ya sabemos que en el referencial está todo lo que nos interesa. De ley va a estar todo A. Por lo tanto, si yo intersecto A con el referencial, me va a quedar A. Absorción, A unión referencial es igual al referencial. Es decir, el referencial tiene todo, básicamente. Entonces, si lo uno con cualquier conjunto, seguirá teniendo todo. Y A intersección vacío, es decir, los elementos que están en A y en el vacío a la vez
como el vacío es vacío, no hay ningún elemento, esto quiere decir que esta intersección tiene que ser vacío. Esas son las leyes de unión e intersección. Aquí está, aquí no, me olvidé de cambiarlo. Bueno, esas son las leyes de los conjuntos. Tenemos que el complemento del vacío es el referencial y el complemento del referencial es el vacío. Tenemos que el complemento del complemento de A es A, es decir, se cancelan los complementos. Si ya sacas un complemento y vuelves a sacar el complemento, pues te queda el mismo conjunto. Luego viene la distributiva, que es una que ya, que es muy, como les digo, es muy similar a la que ya vimos en las leyes de negación condicional y bicondicional. La diferencia es que aquí son unión e intersección. Es muy similar. A unión B intersección C es igual a A unión B intersección A unión C. Es decir, A distribuyo. Lo distribuyo a B, aquí y aquí. Me queda A unión B, intersección A unión C. Lo mismo con la intersección. La distribuyo A intersección B y A intersección C. Unidos por la unión que está aquí adentro. Tenemos la de Morgan también, que es, como les dije, exactamente idéntico a las de Morgan que ya vimos, pero ahora es complemento. El complemento se trata más o menos como una negación aquí. Entonces, si yo tengo una unión de dos conjuntos y quiero sacar el complemento, eso es igual a primero sacar el complemento de A, complemento de B y luego intersectarlos. Lo mismo con si fuera A intersección B, complemento. O sea, es igual a sacar A al complemento, unión B complemento. La ley de Morgan, básicamente. La unión se cambia a intersección y la intersección se cambia a unión. Tenemos A unión complemento de A es igual al referencial y A intersección A complemento de A es igual al vacío. Son un poco claras. Por ejemplo, A intersección complemento de A es vacío, obviamente, porque no olviden que para sacar el intersección de A, claro, el complemento de A es al referencial, le quitan todos los elementos de A. Por lo tanto, no hay elementos en común. No hay forma de que tengan elementos en común. A e intersección de A. A e complemento de A. Y en cambio, Es, si o sea, tú, totalmente... Ah, digo, disculpe, profe. Es como lo contrario, o sea, no puede ser... claro, si se dan cuenta, ¿se acuerdan? O sea, tenemos este es el referencial, este es A, el complemento es todo lo que está fuera de A. O sea, no, es imposible que tenga elementos en común. Y acá, si uno el complemento de A más A, claramente me queda todo el referencial. Eso es lo que dicen esas dos leyes. Ya. Tenemos acá más leyes, que el A es su conjunto de B, sí y solo sí, B es su conjunto de B complemento es su conjunto de A complemento. Tenemos A su conjunto de B, sí y solo sí. A complemento es unión B es igual al referencial. Tenemos que A unión B es igual al referencial, sí y solo sí, A complemento es su conjunto de B. Y A intersección B es vacío, sí y solo sí, A es un conjunto del B complemento. Tenemos, ya, esta de aquí, que también tienen como similitudes con las leyes de equivalencia lógica que vimos, que si A es su conjunto de C y B es su conjunto de C, sí, solo sí, o sea, dicho de otra manera, equivale lógicamente, ya saben que el bicondicional, esto de aquí, es equivalencia lógica, A unión B es su conjunto de C, o A su conjunto de B y A su conjunto de C, sí, solo sí, A es su conjunto de B intersección C. Tenemos reducción al absurdo, que A su conjunto de B, sí, solo sí, A intersección B complemento, su conjunto del vacío. Lo que ya vimos la equivalencia, y que es conmutativo. Y tenemos luego estas más todavía, si son bastantes, que A intersección B no es vacío, entonces A no es vacío y B no es vacío. Tenemos que A unión B es vacío, sí y solo sí, A es vacío y B es vacío. Entonces tenemos que A intersección B es igual al referencial,
Eso quiere decir, sí, solo sí, que A es el referencial y B es el referencial. Luego tenemos estas de aquí que son A le quito B unión C, es lo mismo que decir A le quito B, lo intersecto con A le quito C. Y lo mismo con esta es unión y acá es intersección, solo que le cambio a unión. Lo que les dije ya, que el vacío siempre es su conjunto de A y A es siempre su conjunto de A. Tenemos transitividad, que A es su conjunto de B y B es su conjunto de C. Eso quiere decir que A es su conjunto de C. A es su conjunto de B y B es su conjunto de C. Bueno, claramente A es su conjunto de C. Y A es su conjunto de B y C su conjunto de D. Esto quiere decir que A intersección C es su conjunto de B intersección D. Lo mismo con A en su conjunto de B y C intersección D. Quiere decir, o sea, implica, lógicamente, a que A unión C, su conjunto de B unión D. Estos de aquí son similares a los silogismos disyuntivos, a los silogismos, ¿cómo se? También tiene su equivalente en la lógica. Es muy similares, por si acaso se acuerdan. Déjenme ver el nombre del razonamiento, ¿cómo es que era? Silogismos hipotéticos. Silogismos hipotéticos. No, dilemas constructivos. El silogismo hipotético se parece en el aquí, transitividad. Sí. Ya. Sí, es que se llama transitividad también. Este es de los dilemas constructivos, más o menos, es muy similar. Ya. Ahora, ¿cómo se puede demostrar todos estos elementos, todo esto que acabamos de escribir? Que es importante, se puede demostrar usando las leyes del álgebra proposicional. Es decir, cualquiera de las que están acá arriba les recomiendo que traten de demostrarlas. Creo que se podría la mayoría. Pero ¿cómo se demuestra? Usando lo que ya vimos, las leyes del álgebra proposicional y las definiciones propias de su conjunto, intersección y todas esas definiciones. Por ejemplo, queremos demostrar formalmente que A unión B intersección C complemento. Claro, A unión B intersección C es igual a A unión B intersección A unión C, es decir, la distributiva, una de las dos distributivas. Queremos demostrarlas. ¿Cómo hacemos eso? Pues usando la definición de los conjuntos que son iguales, quiere decir que si X pertenece a unión B intersección C, sí y solo sí equivale lógicamente a que X pertenece a unión B intersección A unión C. Es decir, que si A pertenece a este conjunto, de ley es equivalente a que A pertenezca a este de acá. Tenemos que demostrar por medio de las leyes de lógica. Ya sabemos que las leyes de implicación, las leyes de equivalencia, cumplen esto de aquí con la... Este simbolito quiere decir que son equivalentes. Entonces yo puedo usar leyes de equivalencia lógica para ir de la izquierda de aquí a la derecha. Entonces, por ejemplo, empezamos con este de aquí. Primero uso la definición de unión. ¿Cuál es la definición de unión? Quiere decir que X pertenece a A o X pertenece a B intersección C. Esa es la definición de unión. Luego aplico la definición de intersección aquí. Intersección. Ya que X pertenece a B intersección C. Eso me va a quedar X pertenece a O, luego cambio aquí, X pertenece a B y X pertenece a C. Aquí estoy usando la definición de intersección. Ya saben que la intersección de B y C es un X tal que X pertenece a B y X pertenece a C. Ahora viene ya las leyes lógicas, distributiva, por eso digo que esto se parece a la distributiva, porque básicamente lo que permite que esta ley se cumpla es la ley distributiva de la lógica, que este X pertenece a, yo lo distribuyo entre X pertenece a B, y lo distribuyo entre X pertenece a C. Por eso me queda X pertenece a O, X pertenece a B, y X pertenece a O, X pertenece a C. Aquí nomás apliqué la ley distributiva. Luego ya, una vez que ya llegué ahí, ahora aplico las definiciones pero inversas. O sea, ahora ya de aquí voy a tratar de sacar con las definiciones qué me va a quedar. Por ejemplo, aquí me queda X pertenece a o X pertenece a B. Esta es la definición de unión de A unión B. Ahora yo estoy yendo al revés. Tengo esta de aquí
aplico las definiciones de forma al revés, para yo con esto definir un conjunto. Este conjunto es X pertenece a unión B. Y lo mismo acá, X pertenece a o X pertenece a C, quiere decir que X pertenece a la unión entre A y C. Y finalmente, aquí si se dan cuenta, esta es la definición de intersección de estos dos elementos, de estos dos conjuntos. Porque aquí tengo una I. Entonces esta I se transforma en intersección. Y tenemos que X pertenece a A unión B, intersección A unión C. Si se dan cuenta, con esta ley de pasos, con estos pasos lógicos, acabo de empezar de esto, que X pertenece a A unión B intersección C, he llegado a que X pertenece a A unión B, intersección A unión C. Por lo tanto, yo acabo de demostrar formalmente que esto de aquí se cumple. Así son las demostraciones en conjuntos. Básicamente yo tengo un conjunto, tengo que aplicar las definiciones para separarlo en lógicas, o sea, en conjunciones y disyunciones, y luego aplico las leyes, que ya las vimos en la clase pasada. En este caso solo apliqué la distributiva, nada más. Y una vez que ya tengo así, voy al revés, o sea, voy con estas expresiones, voy formando de nuevo los conjuntos. Y aquí acabo de mostrar formalmente esta expresión. Luego tenemos lo siguiente. Tenemos estas importantes fórmulas de cardinalidad de unión de conjuntos. Que el número de elementos de A unión B es igual al número de elementos de A más número de elementos de B menos la intersección. Y finalmente, que el número de elementos de A unión el número de elementos de B unión el número de elementos de C es igual al número de elementos de A más los de B más los de C menos los de A intersección B menos los de A intersección C menos los de los de B intersección C y más la intersección entre los tres conjuntos. Esas son dos fórmulas muy útiles, más que todo esta de aquí, porque la de acá, esta sí se puede usar bastante. Esta de acá no se puede usar mucho, es mucho más complicada. Mejor, igual yo les recomiendo, esta de aquí esta es bastante útil, la verdad. Y es intuitiva. Esta de acá no mucho, más complicada, mejor no usarla. Ujú. Sí, ya saben que siempre es recomendable estudiar por su cuenta más. No olviden que esto de aquí son clases rápidas, no hay mucho tiempo, eso es lo malo. El curso es intensivo, por eso es recomendable que estudien también bastante por su cuenta. Y cualquier duda si me deberían preguntar. Entonces, vamos a hacer ahora ejercicios. Por ejemplo, miren este ejercicio de aquí, clásico. Les dicen, determine el porcentaje de alumnos que practican fútbol y básquet. Si al entrevistar a 1000 estudiantes se obtuvieron los siguientes resultados. Tenemos que 600 practican al fútbol, 500 practican al básquet, 150 no practican al fútbol ni al básquet. Ahora, ¿cómo yo resuelvo estos ejercicios? Este es mi método, porque en el libro está un poquito distinto. O sea, en el libro utilizan la fórmula de aquí. Pero yo les recomiendo usar más esto de aquí un poquito. Es, al menos a mí, más intuitivo. Entonces, siempre, por ejemplo, en este caso, como son dos conjuntos, son dos, que son los alumnos que practican al fútbol y alumnos que practican al básquet. Entonces yo uso dos elementos, dos subconjuntos. Yo digo, este es básquet y esto es fútbol. Y ya saben que el referencial es todo, es el total. Este cuadradito es el referencial. Entonces, ya les dije, son 4 áreas. Siempre cuando tengas estos dos subconjuntos, son 4 áreas. Que es esta de aquí, afuera de todos, solo B, la intersección de ambas, y solo F, en este caso. Por ejemplo. Son 4 áreas. Entonces, yo lo que hago es definir una variable para cada una de esas áreas. A, B, C y D. Y ahí yo hacer yo hacer varias ecuaciones para tratar de hallar los valores de cada una de ellas. Por ejemplo, una vez que yo defino las áreas, trato de ver qué puedo saber con las
los datos que te dan. Entonces, por ejemplo, aquí algo que puedo ver es que te dicen que 150 no practican ni fútbol ni básquet. Es decir, que hay 150 personas que no están ni en B ni en F. Es decir, están afuera de B y de F, mejor dicho. No están aquí ni acá, en ninguno de estos lados. Aquí puedo ver clara, entonces, que con esto, que A es igual a 150. Entonces, este A representa todo lo que no está ni en básquet ni en fútbol. Por lo tanto, yo aquí ya puedo ver claramente que A es 150. Te dicen que 600 practican al fútbol. ¿Cuáles son las letras que practican al fútbol, por ejemplo, en este caso? ¿Quién me puede decir? Las áreas que practican al fútbol. D y C. Correcto, D y C. Entonces yo puedo decir aquí, entonces D más C es igual a 600. Y 500 practican al básquet. Aquí también tengo que ver cuáles son los del básquet. F y C. Correcto, F y C. No, el básquet es B y C. Estas son Sí, B y C. S, sí, correcto. B más C es igual a 500. Ya, entonces eso sería prácticamente las opciones, pero puedo sacar otra opción. Por ejemplo, me dicen el referencial. El referencial es todo. Referencial son 1000. ¿Y cuánto es todo? En este caso todo es A más B más C más D. Y eso es igual a 1000. Son las 4 áreas, porque son 1000 estudiantes. Aquí yo puedo ver, por ejemplo, ya sé cuánto es A, entonces yo sé que B más C más D es igual a 1000 menos A. Es decir, B más C más D es 1000 menos, ya hallé cuánto es A, 150. Es decir, B más C más D es igual a 850. 850. Correcto. ¿Qué más puedo hacer? Por ejemplo, yo ya tengo aquí, yo ya sé cuánto es B más C. Sí, aquí. Entonces yo veo aquí B más C. Entonces yo en vez de poner B más C, yo pongo 500. Porque yo ya sé que B más C es 500. Entonces yo tengo 500 más D es igual a 850. Y así ya Es puedo... simplemente como una ecuación cualquiera. Sí, exacto, son ecuaciones. Eso aquí es lo que el mejor método para mí, hacer ecuaciones lineales bastante sencillas. Entonces 850 menos 500 me queda 350. Y ya hallé el valor de D. Con ese valor de D puedo yo, por ejemplo, aquí hallar C, porque tengo que D más C, lo voy a poner acá arriba, es igual a 600. D ya acabo de hallar que vale 350. Más C es igual a 600. Por lo tanto, C tiene que ser igual a 600 menos 350. Y esto es igual a 250. 250. Y ya. Y ahí ayer C. Aquí está escrito de manera más compacta. Pero es básicamente lo que acabo de hacer. Y acabo de hallar que C. ¿Puedo hallar cuánto es B? ¿Cómo hallo en B? Por ejemplo, aquí lo puedo hallar. Puedo hallar que B es igual a 500 menos C, dejando sola la B. Entonces tengo que esto es igual a 500 menos C, en este caso es 250. Y tengo que B es igual a 250. 250. Correcto. Y ahí acabo de hallar todos los valores de todas las áreas. Y ahí ya puedo fácilmente resolver lo que me piden. Por ejemplo, si me pidieran, en este caso son los que practican fútbol y básquet, o sea, C, que es 250. Pero si en vez me dijeran, determine la cantidad, bueno, el porcentaje, no, ahorita no, cantidad de alumnos que practican solo básquet, ¿cuánto sería la respuesta? El conjunto de B. Correcto, B.
No, pero solo básquet. Pero si la intersección. 250. 250, exacto, 250. Ve nomás. 250. Si te dijeran solo fútbol, D. D. 350. Y bueno, y el resto ya lo sabes. Y así, al menos este método es el que más les recomendaría yo. Poner las variables primero, variables a todas las áreas. Siempre va, por ejemplo, si fueran dos conjuntos, siempre va a ser así, en el cual solo tienes 4 áreas distintas. A la externa, B a este pedacito de aquí, C a la intersección y D a el pedacito de acá. Y con eso haces las ecuaciones y resuelves tu problema. Ya. ¿Alguna pregunta ahí en ese ejercicio por si acaso? Porque vamos a hacer uno similar, pero con 3 ahora. ¿Alguna pregunta de ese ejercicio? ¿Por qué C la intersección? ¿Por qué C es la intersección? Sí. O sea, si te refieres a por qué C, esta variable como tal, es la intersección, o sea, yo la puse porque yo quise, o sea, la letra como tal, yo la puse aquí C. Puede ser cualquier letra, pero el punto es que yo dije, bueno, A es lo externo, B es esta partecita de aquí, C es la intersección y D es esta partecita de acá. Yo lo definí así porque yo quise, puede ser como quieras. Pero ahora, una vez que tú defines esas partecitas, ahora sí ya trabajas de esa manera. Es decir, ahora D más C es fútbol, por lo tanto D más C es 600. B más C es básquet, por lo tanto B más C es 500. Y A es lo que está fuera de fútbol ni básquet, o sea, A es 150. O sea, yo definí C intersección porque yo quise. ¿Ok? Yo quise, yo definí A afuera, B aquí, C intersección y D acá. Yo lo quise poner así. Y una vez que yo lo hice así, yo definí ya mis ecuaciones con los datos. Es decir, D más C es 600 porque D y C son los que hacen los que están dentro del conjunto de fútbol. Dentro de este circulito está D más C. Por lo tanto, yo cuento D más C. Dentro de este circulito está de que es básquet, está B y C. Por lo tanto, básquet, yo digo que es B más C. ¿Qué es lo que están aquí? D más C, 600 y B más C, 500. Y A, o sea, los que no practican ni fútbol ni básquet son los que están acá afuera. Por eso yo dije A. Entonces, como yo definí que esa área se llama A va a ser 150. Y finalmente, el referencial es todo. El referencial es A, todas las 4 áreas, A más B más C más D, y eso va a ser 1000, porque aquí te dice que son 1000 estudiantes. O sea, todo el conjunto, el universo, en este caso son los 1000 estudiantes. Ahora, yo con eso yo resuelvo, trato de hallar los valores ya sé cuánto es A. A es 150. Trato de hallar cuánto es B, cuánto es C y cuánto es D, que no lo sé, pero sé que se cumplen estas 3 ecuaciones. Esta de aquí y esta de aquí. Esas son mis datos. Y yo con esos datos yo hallo los valores de B más C. Por ejemplo, como les dije aquí, ya sé cuánto es A. 150. Entonces yo digo B más C más D es igual a 1000 menos A. El A paso a restarlo. Aquí déjenme, cuidado, se confunde. Mejor le pongo como asterisco. Pero vamos a pensar que es un menos. Ya. Entonces, este A yo paso a restar 1000 menos A y tengo que B más C más D es 1000 menos 150. Eso es 850. Es decir, yo ya obtuve que B más C más D es 850. O sea, todos estos tres, 850. Y una vez que obtuve eso, ya yo acá uso los datos de acá. Yo ya sé que B más C es 500. Lo bueno de esto es que ya no me tengo que fijar mucho en el gráfico, sino ya son puras ecuaciones. Yo ya sé que B más C es 500. Y en vez de poner, entonces yo veo B más C aquí, yo digo, esto de aquí es 500. ¿Por qué lo hago? Porque ahora si se dan cuenta, esta ecuación me queda solo una incógnita, que es D. Y ya puedo obtener cuánto vale D. D es igual a 850 menos 500. Aquí no le puse, pero se va a pasar a restar este 500 y me queda 350. Ya obtuve D. D ya lo tengo aquí.
Ahora con D puedo, en esta ecuación, D más C igual 600, yo ya puedo obtener cuánto es C, que lo hice acá arriba. D más C igual a 600, entonces quiere decir D ya sé que vale 350, 350 más C es igual a 600, despejo C, C es igual a 600 menos 350, 250. Ya obtuve C, de hecho eso era lo que me pedían, C. Entonces yo digo, ya obtuve C, chévere, ya ahí podría haber terminado, 250. Pero también para practicar obtuve B, B usando esta fórmula, B es igual a 500 menos C, porque paso el C a restar, entonces B me sale que es igual a 500 menos 250, porque C es 250, y B me sale 250. Y ahí obtuve los valores de B, C y D. Es algo Es muy como que útil. comprobó C, ¿verdad? Es O como sea, que haya sí, comprobado C. claro, comprobé más que todo ahí el valor de B para hallar los tres, pero lo que me pedía es el valor de C. Ahora, como les dije, ¿por qué puse C de intersección? Yo lo puse porque quise, o sea, yo podía haber puesto aquí P, Q, R, S, da igual. Yo puse C de intersección porque yo quise poner C de intersección. No se confunda por si acaso, esta B quiere decir básquet, por si acaso. Esta B quiere decir básquet y esta F quiere decir fútbol, por si acaso. Y estas Bs, de C y D, son los valores que deberían haber ahí, los números. Ya, ese sería un ejercicio. Vamos con otro. A ver, Gracias, vamos a profe. hacer... ¿Mande? Gracias por el ejemplo, que no sabía cómo. De nada. Ya sea, pero siempre que pueda, siempre que haya tiempo, trataré de repetirles, porque eso es muy importante, solucionar sus dudas. Entonces, voy a hacer esto siguiente ahora. Me dicen que tengo esta encuesta de inversionistas. Tengo lo siguiente. 100 intervienen en acciones, 120 en valores, 160 en bonos, invierten, ¿qué digo? 50 intervienen en acciones y bonos, 40 en bonos y valores, 10 intervienen en acciones o valores. ¿Qué hablo? Acciones, valores y bonos. 100 intervienen en acciones o valores, pero no bonos. Entonces me preguntan, ¿cuántos invierten solo en valores? Ya, si se dan cuenta, son 3 conjuntos. Ya, está bien copiado, por si acaso. Ya, entonces me piden hallar cuántos intervienen en valores. Se dan cuenta, son 3 conjuntos, 3 tipos de inversionistas. Tenemos acciones, valores y bonos. Entonces yo por eso acá en el gráfico yo hice un diagrama de Venn donde el referencial es todo y tengo los 3 conjuntos, que este es acciones, bonos y valores. Siempre cuando son 3 es este gráfico, siempre, siempre. Porque este gráfico representa todas las intersecciones posibles. Intersección entre A y B, entre A y C, entre A y B, B pequeña, y entre B y B pequeña. Y la intersección entre los 3. Y aparte también lo que está afuera. Ya. Entonces yo lo que hago es lo siguiente. Yo hago lo mismo que hice el ejercicio pasado. Yo defino variables aquí. Yo digo, bueno, esto es A, lo que está fuera de todos. B, lo que es solo A. C, lo que está aquí. D, E, F, G y H. En este caso son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8 letras, porque son 8 espacios distintos. Entonces a cada espacio, como no sé cuánto va a haber ahí, yo le pongo letras, le pongo incógnitas para yo hallar los valores luego. Entonces, ¿qué tengo aquí? Por ejemplo, ahora una vez que ya hago eso, ya puedo definir todas mis ecuaciones. Por ejemplo, 100 inviertes en acciones. ¿Cómo sería esa ecuación? A ver, ¿quién me la puede decir? B más C más F más E. Correcto. B más C. Déjame poner acá. B más C
más F más E es igual a 100. ¿Por qué? Porque me fijo en A. Este es mi conjunto A, este circulito. Y tengo que ver todas las áreas, o sea, todas que lo componen, que en este caso son estas 4. B, C, E, F. Entonces yo digo yo sé que aquí en esta A hay 100. Entonces yo digo B más C más F más E. No sé cuánto hay aquí, pero yo sé que aquí le pongo B, aquí le pongo C, aquí le pongo F y aquí le pongo E. Entonces la suma de las 4 va a ser 100. Esa es una. La siguiente, valores. ¿Cómo sería esa ecuación? Aquí la puedo ver. E más F más G más H. Correcto. E más F más G más H es igual a 120. Ya tengo mi otra ecuación. Ahora, bonos, 160. ¿Cómo sería? Esta vez de acá, bonos. Sería C más F más G. Aquí déjenme poner la G. Ya. Más G más D. C más F es igual a 160. Ahora te dicen 50 intervienen en acciones y bonos. ¿Cuáles acciones y bonos? C más F. C más F, correcto. C más F es igual a 50. Te dicen 40 intervienen en bonos y valores. ¿Cuáles bonos y valores? F y G. F más G, correcto. F más G es igual a 40. 10 intervienen en acciones, bonos y valores. ¿Cuáles acciones, bonos y valores? E, G. F. F, porque dicen F acciones, nomás. bonos y valores. Ya. Tenemos F es igual a 10. Ya tengo aquí algo. Y allá pueden ver que con esta F yo puedo acá hallar G, yo puedo hallar C. Y ahí tengo que hallar todo. Te Pero vas de bueno. largo. Ajá, te vas de largo. Pero acá hay otro dato. Dicen 100 intervienen en acciones o valores, pero no bonos. ¿Cuáles serían entonces? Acciones o valores, pero no bonos. ¿A ver, quién me Sí. dice Sí. esa? No. La E. Te dicen acciones o valores, pero D. no bonos. La E solo. No. A ver, acciones o valores o bonos. A ver, ¿cómo es que se llama? Acciones o valores, pero no bonos. B, E, H. La C. La La E E. sería. Ya, alguien dijo la respuesta correcta. Solo la E. La No. E. B, E, H. PEH. PEH. Cuando tenemos miren, y aquí decimos, ¿por qué acciones y bonos era CF? Porque ya vimos que acciones y bonos quiere decir la intersección. La intersección es CF. Pero si yo tengo ahora acciones o valores, cuando yo tengo una O, es la unión. ¿Ya? Entonces yo digo O sea, acciones. incluye todo. Ajá, incluye. O sea, básicamente lo que quiere decir esto es acciones o valores, pero no bonos. Es decir, saco la unión entre A y B y le quito la de bonos. Entonces quiero decir esto. A unión B es todo esto. A unión B es todo esto. B, C, E, F, H, G. Pero a eso le tengo que quitar la B de bonos. O sea, le quito estas tres. Finalmente me queda B, E y H. Entonces esto me va a quedar. Vamos a borrar aquí. B más E más H es igual a 100. ¿Ya? ¿Sí ven por qué? ¿Sí está claro esa parte, por si acaso? Que sería lo único que es un poquito más complicado. Ya saben, les digo, cuando tengan O, quiere decir la unión. Entonces, la acción de la unión entre acción o valores, quiere decir esta unión con esta. O sea, sería todo esto de aquí. Ya saben que la unión es esto con esto. Pero a eso le tengo que quitar B. O sea, esta B. Estas tres le quito porque están en B. Entonces me va a quedar solo B, E y H. ¿Ya? Ahora viene la parte de que espero que tengan que ya practicar bastante, que es la parte de álgebra, la parte de resolver ecuaciones. Por ejemplo, como les dije, aquí ya tengo F. Chévere. Entonces ya con esta F yo puedo hallar G. Porque G es igual a 40 menos F.
Entonces yo tengo 40 menos F, 40 menos 10 es 30. Aquí también ya puedo hallar C. C es igual a 50 menos 30. 50. No, pues F no es 30, F es 10. Menos 10. 50 menos menos 10. Es 40. Ya, ¿qué más puedo hallar? A ver, ¿quién me dice? Trata de... La D. La D. Claro, se dan cuenta, ya tengo... Aquí, mejor por acá arriba pongo lo que ya tengo, mejor dicho. A ver, ya tengo que F es 10. F es 10. Ya tengo que G es 30. Ya tengo que C es 40. Entonces, si se fijan aquí, ya tengo C, ya tengo F, ya tengo G, ya puedo hallar D aquí, en esta ecuación. Ya puedo hallar D. La voy a poner acá. C más F más G es igual a 160. Entonces reemplazo aquí C, ya sé cuánto vale. C vale 40. Más F, ¿cuánto vale? 10. Más G, G vale 30. Más D, igual a 160. Aquí yo sumo todas estas tres. Me va a quedar 80. 80 más D es igual a 160. Entonces D me queda 160 menos 80. 80. ¿Ya? Entonces yo ya tengo, ahora ya tengo que D es 80. ¿Ya? ¿Qué más puedo hallar entonces? Ahora vamos, hay que ver. Entonces me voy preguntando, por ejemplo, aquí. Ay, aquí es un poquito se complica. Ay, ay, ay. ¿Qué más puedo hallar? FGH. FG, aquí me falta H. No sé ni cuánto es H ni cuánto es E. Aquí me falta... Aquí ya sé cuánto es C, ya sé cuánto es F. Ah, no, pero F ya tengo acá, ¿no? Ah, no, no, ¿qué hago? ¿Qué hago? Estoy anotando los que no sé. A ver, déjame poner. A ver, yo no sé todavía este. No sé todavía este. No sé cuánto vale E. No sé cuánto vale B. Y acá, por ejemplo, no sé cuánto vale ninguna de las 13. B más E más H. Ya, entonces, ¿qué puedo hacer ahí? Ahí. Ya tengo C, ya tengo F. Ah, ya sé, ya. ¿Qué puedo hacer ahí? Aquí es donde vienen... Encontraré ¿Cómo encontré? con la Pero yo segunda digo que, ecuación de E más F más G más H igual a 120. Pero no tengo cuánto es H. pero no lo puedo poner al otro lado, profesor, hasta encontrar el resto, ¿no? ¿Mandé? O sea, aquí el próximo paso tiene que ser un poco más de álgebra, de ecuaciones. Ven, por ejemplo, aquí cuando yo me quedo un poco estancado porque no tengo ninguna ecuación con una incógnita. Por ejemplo, aquí yo tengo dos incógnitas, y acá tengo tres. Entonces yo tengo que tomar dos ecuaciones a la vez. Por ejemplo, yo voy a tomar esta de aquí y esta de acá. Las voy a copiar al otro lado. Tenemos B más C más F más E es igual a 100. Y también tengo B más E más H es igual a 100. Primero ahorita, antes que nada, voy a simplificar. Las voy a poner lo que ya sé. A ver, C, ya sé cuánto vale C. Entonces va a quedar B más C, ¿cuánto vale? 40. 40. Vamos a hacer 40. Ah, claro, eso también les recomiendo. O sea, vayan simplificando las ecuaciones según ya vayan sabiendo los valores. F, 10. Más G es igual a 100. Entonces aquí tengo que B más G más 50 es igual a 100. Ya tengo que B más E es igual a 50. Bueno, Entonces aquí ya tengo algo que yo puedo usar acá. Ya sé que B más G es 50. Entonces yo digo, entonces B más G 50 más H es igual a 100. Entonces ya tengo acá
ya puedo sacar cuánto es H. Entonces, H es igual a 100 menos 50. H es igual a 50, sí. Entonces ya tengo 50, ya tengo H 50. Chévere. H igual 50. ¿Qué me falta? Me falta B más G. Aquí ya puedo, mire, aquí ya tengo H. Entonces ya tengo F, ya tengo G, ya tengo H, ya puedo sacar E aquí. Entonces copio esta fórmula, vamos acá. Vamos a ver. E más F más G más H es igual a 120. Entonces ya tengo E más F. ¿Dónde está F? F lo tengo acá. 10. Más G, 30. Más H, la acabo de obtener, 50. Es igual a 120. Entonces tengo E es igual, asumo todo esto, me va a quedar 90. Sí, 90. Es igual a 120. Entonces quiere decir que E es igual a 120 menos A 90, 30. Ya tengo E. E es igual a 90, claro que es que estoy hablando, es 30. Entonces ya tengo E. Acá puedo obtener B, que es la última que me falta. Entonces aquí en esta de aquí, aquí mejor dicho, ya la simplifiqué, ¿cierto? Entonces ya tengo B, ya tengo E. Tengo que B más 30 es igual a 50. Tengo que B es igual a 50 menos 30, 20. ¿Cierto? Aquí ya la había simplificado, entonces esto es 20. B es 20. Y ya está, ya tengo todas. A ver, vamos viendo. Ya tengo... me falta A todavía. Pero no importa ahorita. No tengo forma de saberlo porque no me dan el referencial. Entonces no tengo forma de saberlo. Ya, pero ¿qué es lo que me piden? ¿Cuántos invierten solo en valores? ¿Qué parte? Pero tengo que definir cuál es esa parte. Los que invierten solo en valores. H. Correcto. Los que invierten solo en valores es H. H. Entonces yo digo H, 50. Y esa es la respuesta. ¿Ya? Hasta nos pasamos ya. Claro, nos pasamos. Ya cuando encontramos H, ya pudimos habernos detenido. Aquí H. Ya obtuvimos H, se acabó. Pero ya, pues porque estamos practicando, yo hice todas las variables. Excepto A, que no puedo sacarla porque no sé cuánto es el referencial. Pero básicamente ese es el método, o sea, definir todos los espacios como incógnitas y resolver el sistema de ecuaciones que queda. Yo sé que es un poquito tedioso, pero al menos ese de ahí ya es más fácil verlo. ¿Cuál es primero cuando vas llenando y luego cuando te estancas ver cómo vas por ejemplo, unir estas dos ecuaciones? Porque yo ya tenía que aquí estaba BE y acá era BE y H, o sea, es decir, si acá podía obtener cuánto es B más E. Y esa B más E la pongo aquí y ahí obtenía cuánto era H. Y así se resuelve ese ejercicio. ¿Preguntas? Esto aquí es práctica, chicos, práctica. Traten de buscar los del libro, que hay bastante. Sí, dime. Entonces siempre, o sea, todos los espacios se rellenan para poder encontrarlos, ¿verdad? O sea, nunca queda uno en blanco. Es mi recomendación. Sí, tienes que tomar en cuenta todos los espacios, pero no siempre se van a encontrar. Por ejemplo, en este caso, como les dije, A. Claro, no lo vamos a poder encontrar, No pero lo por ejemplo podemos en el encontrar anterior que porque hicimos ese de básquet y fútbol, ahí sí se llenaban también todos. ahí sí se podía encontrar, sí. Es claro, tienen que tomar en cuenta todas las áreas. Y ahí hacen las ecuaciones y ahí las van resolviendo. Creo que este es el mejor método, porque había otro que no usaban ecuaciones, pero usaban gráficas y es un poquito más complejo a mi juicio. Que graficabas y era más complejo porque no te perdías cuál era cuál en la gráfica. ¿Cómo gráfico? O sea, tenías que escribir todo esto de aquí en gráficas, o sea, decías, si inviertes en acciones y tenías que, aquí, esto es 100 y esto acá y luego se hacía un desastre. En cambio acá las ecuaciones como que puedes anotarlas todas y vas resolviéndolas. Igual que el acá es mucho más sencillo si se dan cuenta, porque solo eran 3 partecitas. El acá es un poquito más complejo, porque eran ya, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Y la forma de llenar es siempre idéntica, eso sí se les recomienda, es siempre idéntica. O sea, son
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siempre van a ser 8 sectores cuando son 3 conjuntos. Y las puedes llenar siempre idénticas. A, B, C, D, E, F, G, H. Y de ahí haces las ecuaciones y resuelves. ¿Ya? Ese es con ejemplo 1. Vamos con más ejercicios. Tenemos lo siguiente. Me dan el diagrama de Venn que muestra la A, B, C son subconjuntos del referencial del 1 al 9. Me piden tabular estos elementos, estos conjuntos. O sea, tabular, ya saben que tabular es escribir todos los elementos. Entonces vamos haciéndolo. Primero, A intersección B, unión C. ¿Qué parte? ¿Qué sería entonces? 3, 9. Esa es la intersección. Aquí la voy a poner. A intersección B es igual a 3, 9. Correcto. Pero ahora lo tengo que unir C. O sea, le tengo que unir todo esto. ¿Cuál sería la respuesta entonces? 391. 3, 3, 9, 1, 7, 6. correcto. 3, 9, 1, 7, 6. Entonces A es igual a 3, 9, 1, 7 y 6. Ya saben que no tengo que copiar el 9 dos veces. En sus conjuntos no se copian con elementos repetidos. Entonces solo lo copio una vez, porque el 9 está en intersección y está en C. Y esa sería la B. Ya saben que si es un poco difícil hacerlo mentalmente, lo puedes separar en partes aquí. Por ejemplo, me piden A complemento, intersección C. Tú puedes decir, bueno, ¿cuánto es C? ¿Cuánto es A complemento, mejor dicho? ¿Cuánto es A complemento? 2. No solo 2. 5, 7, 6. Los valores de B. Oh, sí, sí, sí. Son todos los que no están en A. Claro. 5, 7, 6 porque 5, 6, 7 y 2. 5, 6, 7. Entonces el A complemento es 5, 6, 7 y 2. Y C, intersección C. 1, 9, 7, 6. C es 1, 9, 7, 6. Entonces yo ahora tengo que sacar A complemento intersección C. ¿Cuánto es eso? Son los que se repiten, ¿sí o no? Entonces, ¿cuáles serían? 7 y 6. 7 y 6. Correcto. Entonces 7, 6. Ya. Creo que así es más fácil hacerlo. O sea, dibujar, porque visualmente ya es un poquito más complejo. Yo no hubiera visto que son 7 y 6. O sea, bueno, sí, de hecho sí se podría ver. Son los que no están en C, en A. O sea, todo esto lo intersecto con C, sería esta partecita. Quedaría 7, 6. Ya. Y luego lo uno con B. Entonces, ¿cómo quedaría? Unido 7, 6 con B. 7, 6, 9, 3, 5. Correcto. Sería 7, 6, 9, 3, 5. O sea, 7, 6 del primerito. Y luego de B tengo 3, 9, 5 y 7, pero 7 ya no lo copio de nuevo porque ya estaba copiado. Luego C, A menos B. Profe, pero ahí Dime. 3 y 9 no serían también de A. 3 y 9. Sí, pero no importa. No olvides que el A complemento es acá. O sea, es para sacar esto de aquí. Ya una vez No que influye. sacaste, ya no influye, correcto. Ya una vez que sacaste A complemento intersección C, ya no importa si 3 y 9 pertenecen a A. Ya no importa eso. Ahora, C, A menos B. 4, 8, 1, 8, 4. Correcto. 4, 8, 1. A menos B es 4, 8. igual a 4, 8, 1. Y el último, D. Ahora, así mismo, yo saco más sencillo, acá puedo poner la D. Tenemos A, diferencia simétrica C. ¿Cómo sería eso? 4, 8, 3, 6, 7. Correcto. O sea, es lo que está en A, A o C, pero no la intersección. O sea, la unión de ambas le quito la intersección. Es decir, 4, 8, 3, 6, 7. 4, 8, 3, 6, 7. Y a eso lo intersecto con B. B es, si no lo puse, es B, ya lo dijeron algunos, pero es 3, 9, 5, 7. La intersección es los elementos que están en común. Por ejemplo, en este caso es 3 y 7. Sería la D es 3, 7.
¿Sí o no? Sí. Ya. Y esa sería la respuesta de este ejercicio. ¿Puedes repetir la parte D? La o sea, el última. último literal nomás. Sí, solo el último. Como les dije, como dijo una compañera, y como también es la diferencia simétrica, que es este triangulito, es la unión de ambos y le quito la intersección. Creo que es la forma más fácil de verlo. La unión de ambos menos la intersección. Es decir, 4, 8, 3, 6, 7. Entonces 4, 8, 3, 6, 7. Y B ya vimos que es 3, 9, 7, 5. Ahora, como me piden la intersección, tengo que ver los elementos que estén en ambos conjuntos, o sea, los que se repiten. Veo que son 3 y es 7. Entonces por eso es 3, 7. ¿Ya? Ese es con respecto a ese ejercicio. Ya vamos a ver si nos alcanza para otro, antes de que se acabe la clase. El P. Ah, el complemento. Sí. Por si que me pidieron que repita el B. Voy a hacerlo trate rápido para ver si alcanzamos otro. ¿Cuál es el siguiente? Ah, es muy similar. A ver. El B, por ejemplo, el B era A complemento. Ya vimos que A complemento es todo lo que no está en A. O sea, es como que si no A no existiera. Entonces el resto sería 5, 7, 6 y 2. No importa si están en B, no importa si están en C. Lo importante es que no estén en A. Entonces por eso es 5, 6, 7, 2. Me piden unirlo con B. Es decir, unirlo con B, que está acá 3, 9, 5, 7. Entonces tengo que hacer 5, 6, 7, 2. Le uno 3, 9, 5, 7. Me va a quedar 5, 6, 7, 2 y 3, 9. 5, 6, 7, 2, 3, 9. Obviamente el 7, que está en ambas, no lo repito, solo lo pongo una vez. Y el 5 también, que está en ambas, no lo repito, solo lo pongo una vez. Esa sería la B. Ahora, dejen ver este de aquí. No, no alcanzamos, profe. ¿Mandé? No alcanza el tiempo. Sí, ya casi el tiempo. Déjenme ver. Es que quería hacer... Ahora vamos viendo esta de aquí, por ejemplo. Esta de aquí que creo que sí lo alcanzamos a hacer ambas. Te dicen, este es el conjunto A. Te dicen, determina el valor de verdad. Existe un A, un único X en A, tal que X cuadrado es mayor que 0. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Por qué? Porque no es único. O sea, está menos 1 y 1. Menos 1 al cuadrado es 1 y 1 al cuadrado es 1. O sea, son 2. Entonces, como existe un único, entonces es falso, porque hay 2. Te dicen, existe un único X tal que X al cuadrado es igual al 9. Entonces, existe un único X tal que X igual a 9. Aquí es una conjunción, entonces yo tengo que poner los valores de verdad de cada una. Por ejemplo, la primerita. ¿Esto es verdadero o falso? Falso. Falso. Aquí ya puedo hacer algo, porque si se dan cuenta, falso. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿qué sería? Falso también. Falso. Entonces esto es verdad. Porque falso, entonces falso es verdad. Claro, es de ¿Por qué es falso, profe? condicional. ¿Cuál? Las dos. Es falso porque no, o sea, te dicen que existe un único X en A, tal que X al cuadrado es igual a 9. Pero no existe. No olvides que A es menos 1, 0, 1. Menos 1 al cuadrado es 1, 0 al cuadrado es 0, 1 al cuadrado es 1. Entonces, como no existe ninguno que sea 9, entonces es falso. Luego, existe un único elemento en A, tal que X más 3 es igual a 5. O para todo X en A, X menos 2 es mayor que 1. A ver, la primera, ¿es verdadero o falso? Falso. Falso. Falso, porque no hay. Entonces esto es igual a 0 o... Y la segunda, para todo X, X menos 2 es mayor que 1. Si se dan cuenta, esto es falso. Falso también. Falso, porque no hay ni uno que cumpla esto. Claro. Porque el mayorcito que es 1, 1 menos 2 es menos 1. Entonces esto es falso. Y menos 1 no es mayor que 1. Falso. Entonces esta es falsa. 0 o 0 es falso. Existe un único X en A tal que X más A es igual a A. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. El 0. El 0 más A es igual a A.
y es único, ¿qué hago? Verdadero, profesor. Entonces la otra, ¿qué es? ¿Verdadero o falso? ¿Existe para todo X? Falso. Falso. Falso, porque solo es para uno que se cumple, entonces esto es falso. 1 entonces 0. Ya de memoria, así de Falso. una. Falso. Cero. Falso. El único caso en que la condicional es falso. Y tenemos este. Existe un único X tal que X al cubo más 5 es 6. Verdadero. Verdadero. Sí existe un único, que es el 1. Entonces existe un único X tal que X al cubo es mayor que 1. Mayor o igual que 0. Verdadero. No, no es verdadero. Falso, menos uno no. No, pero te dice existe un único. O sea, sí existe, Por eso. pero el son uno. dos. El 1 y el 0. No olvides que es mayor o igual. Entonces es falso. Es falso. No existe un único, existen dos. El 1 y el 0. Entonces esto es falso, esto es falso. Y ahí estarían las respuestas. Profesor, Ahora, entonces sí. no nos diferencia los símbolos, el signo. ¿Mandé? El signo no se diferencia, el -1 y el 1. No, sí, pero es que aquí estoy contando el 0. Aquí es el 1 y el 0. Porque 1 al cubo es mayor que 0 y 0 al cubo es igual a 0. No te olvides, aquí es mayor o igual a 0. Claro, el -1 no sería, porque -1 al cubo es -1 y ese no es mayor que 0. Pero aquí cumplen es el 1 y el 0. Como son dos, esto es falso, porque el existe único me dice que tiene que ser solo uno. Como son dos, es falso. ¿Ya? Ahora, último ejercicio. Para terminar la clase. Sea A tal que sea este conjunto. A y llave, el porcentaje y eso de ahí. Me dicen, encuentra que es falso. Primero, A pertenece al potencia de A. Verdadero. Verdadero. Esto es verdad. Porque A es su conjunto de A. Entonces, como A es su conjunto de A pertenece al potencia de A. 2. El subconjunto es, el vacío es su conjunto del potencia de A. Verdadero. 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 El vacío es su conjunto de todo conjunto. Ya. El vacío es elemento del potencia de A. Verdadero. Verdadero. Ah, quería de nada. Verdadero. 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 El vacío es elemento de potencia de A. Sí, es verdad. Porque el vacío es su conjunto de A. Entonces, el vacío es elemento de potencia de A. Ya saben que si tengo estos, el vacío es un conjunto de A, entonces el vacío es elemento de potencia de A. Te dicen, este llave, porcentaje es un conjunto de potencia de A. Falso. Verdadero. Verdadero. Falso. No es fácil porque le pone la. ¿Mandé? Porque el elemento No ya es está en corchetes y todo A elemento ver, se... vamos viendo por si acaso. A ver. ¿Qué tenemos? Vamos a sacar los subconjuntos de A. ¿Cuáles serían los subconjuntos de A? Vamos a sacar el potencia de A, mejor dicho, que son los subconjuntos. ¿Cuántos elementos debe tener esto? 4. 4. Entonces tenemos, el primero es el El vacío. vacío, La el A. la A propia, luego tenemos A minúscula. A minúscula, pero ya saben que esto se cumple, o sea, entonces este es el elemento, no A solito, por si acaso A solito estaría mal. Y también tenemos que, de igual manera, el porcentaje es su conjunto de Eso A. es verdadero, pues. Entonces tenemos que... ¿qué hablo? Porcentaje. Así sería. Ya, ahí está el potencia de A. Entonces, ¿es verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. No, es falso. Si se dan ¿Y ahora cuenta, por qué? este de aquí, este simbolito raro, es elemento del potencia de A.
pertenece a, está aquí. Pero si hacemos los Sería subconjuntos- verdadero si fuera su conjunto solamente de A, ¿verdad? No, tiene que ser su conjunto de potencia, o sea, tiene que ser su conjunto de esto. Por ejemplo, el que ahora va a ser su conjunto del potencia de A sería este de aquí, con triple corchete. Con 3 llaves. Ajá, con 3 llaves. Ese va a ser su conjunto del potencia de A. Con 3 llaves. Sí. Pero este va a ser el elemento, entonces este es el falso. Y finalmente este de aquí es verdad porque tenemos que, que A es su conjunto del potencia de A, porque, no, que esto de aquí es su conjunto de potencia de A. Como que si se dan cuenta, para decir que es su conjunto tengo que agregarle una llave, por ejemplo. Tengo que P, este es el potencia de A. Tengo que entonces, si yo quiero decir que el elemento, el conjunto formado por un elemento, o sea, que contenga A, tengo que decir que llave A es su conjunto de potencia de A. Y por lo tanto, llave A pertenece al potencia del potencia de A, que es lo que está aquí. Le voy agregando las llaves según, por ejemplo, en este caso le tengo que agregar una llave para decir esto de aquí. Y aquí también le agrego una llave. ¿Ya? Entonces ese sería el falso, sería la D. No entiendo por qué la D es falsa. Déjame ver, déjame revisar, déjame explicarles de nuevo. Profesor, ¿Sí? digamos que nosotros que cogemos el porcentaje del D y lo intercambiamos por la A que está en el literal A. Entonces ahí es verdadero. Sí, correcto. Ahí sí sería verdadero. Ya sí, está más claro. Si la por D aquí. tuviera 3 corchetes, o sea, en total Sí, si la D 3 tuviera corchetes y no 2, ahí sí fuera verdadero. También, si la D tuviera 3 corchetes sería verdadero. Como les dije, ¿cómo hago esto? Miren, si yo, por ejemplo, quiero definir subconjuntos de un elemento de PDA, tengo que agregarle una llave. Por ejemplo, yo puedo decir, déjenme borrar todo, mejor dicho, ya que lo estoy... Acá arriba lo va a hacer, mejor dicho. Por ejemplo, yo tengo ese PDA. Yo puedo decir que esto, yo puedo decir lo siguiente, que es chévere. Yo ya sé que el vacío siempre va a ser su conjunto de potencia de A. El vacío siempre va a ser su conjunto de todo elemento. Pero también puedo decir, como el vacío es elemento de PDA, yo puedo decir que el vacío dentro de llaves también es su conjunto de PDA. Puedo decir que el A entre llaves también es su conjunto de potencia de A. Puedo decir, aquí mismo, si se dan cuenta, tengo que agregarle llaves. Este de aquí sería doble llaves de A, es su conjunto de potencia de A. Y lo mismo con el último, pero como tiene doble llave, tengo que agregarle otra más. Porcentaje, su conjunto de potencia de A. Por eso es falso, porque tiene dos llaves. Ah, ya. Sí, como dijo otro compañero, si en vez de porcentaje fuera A, sí sería verdadero. Y todo esto implica que, por ejemplo, que vacío pertenece al potencia del potencia de A, que esto de aquí, el vacío con llave, pertenece al potencia del potencia de A, y así sucesivamente con todos estos de aquí, porque son subconjuntos del potencia de A, entonces van a pertenecer al potencia del potencia de A. Profe, ¿y cómo vamos a ver cuánto es la cardinalidad de la potencia de A? Tienes que sacar la misma fórmula. O sea, por ejemplo, tú quieres saber la cardinalidad de la potencia de A. Es igual a 2 veces la cardinalidad de la potencia de A. Pero ya sabes cuánto es la cardinalidad de potencia de A. Es igual a 2 veces elevado a las 2 veces la cardinalidad de A. O sea, en este caso, que son 2, por ejemplo, sería 2 a la 2 a la 2. Entonces 2 a la 4 sería 16. ¿Ya? Es la misma fórmula, pero te va a quedar una torre así de 2. ¿Ya? Bueno. Hasta hoy la clase, bueno, hasta aquí la clase de hoy, chicos. Algo que no les comenté, me olvidé, es con respecto al taller. Tuve un pequeño error con la forma de cómo se hacía el taller. ¿Ya? Yo mal entendí las instrucciones.
y les voy a decir más o menos un resumen de cómo sí se debió haber hecho. O sea, obviamente ya el taller está calificado, les califica a todos como les dije que yo había, como había que hacer, pero no era así. Ya, les voy a decir cómo sí se hace el taller. Igual voy a poner un anuncio un día antes del otro taller, que es este viernes. Miren, el taller todos tienen que subir todo, ¿ok? Es lo mismo, hacen grupos de 3. No sé si se han repetido, tengo que preguntar, pero hacen grupos de 3. Pero todos tienen que subir lo que hicieron. Todos. Si no suben, tienen 0, ¿ya? Obviamente no cuenta la vez pasada porque yo no les dije así, pero ahorita sí. Todos tienen que subir lo que cada uno hizo. Si no suben, tienen 0. Ahora, de entre los 3 que suban, yo ahí escojo al azar uno de ustedes y ese lo califico y ese le pongo la nota de todos. ¿Está claro? Ok. Ya, así se hace. Así lo vamos a hacer la otra semana. Segundo, les acepté también que me envíen fotos, me envíen así por correo, me envíen por muchas cosas, pero estaba todo, o sea, le fui muy permisivo. Tienen que poner en PDF, en comentarios, y tienen que poner la cédula. Por ejemplo, yo estoy en un grupo de profesores y veo cómo les ponen, si son muy estrictos, si no ponen cédula, les ponen 0, entonces también tengo que hacerlo igual. Yo personalmente no me gusta hacerlo, pero toca hacerlo. Tienen que poner cédula y firma. Todos. No sé ¿Ya? si licenciado, no sé. Listo. Entonces ya, eso espero. Entonces todos tienen que poner cédula firma en sus soluciones en los que envíen. Los 3 tienen que enviar. Los 3, todos. Si no suben, también les están poniendo 0. Me parece un poco estricto, pero hay que hacerlo. Ya, y así. Y ahí yo escojo al azar uno de los 3 que suben. Licenciado, y entonces ya no hay que poner el nombre de todos los compañeros en cada hoja. Sí, sí, pónganlo, porque yo de ahí me fijo a cuáles le pongo, porque no olviden que a ese que califico le tengo que poner las notas igual a todos los del grupo taller. Y en vez de andar buscando en el Zoom cuál era la captura, entonces sí pongan el nombre, sí pongan, todos pongan el nombre de su grupo. Foto de cédula, correcto, foto de cédula y o sea, encima de la hoja, o sea, tú pones la hoja, encima pones tu cédula y ahí tomas foto. Eso es lo que hay que hacer. Y ahí haces el PDF y me lo envías. Ahora, Profesor, ¿mandé? profe, yo cargo una cédula, ¿no? En la cédula no era actualizada, ¿no? Ya. Y por si acaso la cédula está caducada y todo eso, pero sigue valiendo en el registro civil. Trata de actualizarla. O sea, ya es verdad, ya. Yo personalmente no voy a ser tan estricto, sí, pero tiene que ser una cédula que se vea, bueno, donde se vean tus datos, tu cédula. Ya está bien que no esté, no La base sería esté. como mi cédula, profesor, mira. ¿Mandé? Así es. No firmo. Está bastante desactualizada, pero ya no importa, pero trata de actualizarla porque al menos adentro sí, si siguen así, sí están bien estrictos y si te ven eso creo que no te van a aceptar. No, trata de actualizarla porque creo que para el examen, no sé, tal vez si sean demasiado estrictos no te la hagan valer. Tienes tiempo hasta el examen, trata de actualizarla. Tal vez en el examen si sean muy estrictos y se pongan a revisar y, esta cédula no se te ve que eres tú, entonces te van a hacer poner 0, ¿ya? Para el examen trata de actualizar. Ya, entonces, ya, eso sería todo. Igual voy a poner un anuncio para los que no estén aquí el jueves, antes del taller, cómo hacerlo, porque como les dije, lo hicimos mal. Ahora vamos a hacerlo bien, ¿ya? Espero esté claro. Igual, hay, en módulos hay un documento donde se ve el instructivo del taller. Traten de leerlo también, por si acaso, ¿ya? Entonces, eso sería la clase de hoy. Disculpen, me extendí un poco, pero tenía que dar esa información importante. Listo. Entonces, cuídense, chicos. Nos vemos el miércoles. Gracias, profe, pase bien. Igualmente, pasen bien Gracias. todos ustedes. Gracias, profe. De nada, Gracias, gracias a profe, cuídese. ustedes por estar aquí. Y cuídense. Gracias, profe. De nada.